Y tras 29 días de conflicto en la Franja de Gaza, UNICEF ha entregado un dramático balance de víctimas. La organización estima que cerca de 400 menores palestinos han perdido ya la vida en los bombardeos del ejército israelí. La cifra se conoce en medio de la tregua de 72 horas que adelanta Israel y las milicias palestinas, que fue propuesta por Egipto. UNICEF revela la realidad de los niños palestinos en medio del conflicto. Tras 29 días de ofensiva militar en la Franja de Gaza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia afirma que los bombardeos del ejército de Israel dejan más de 400 niños muertos. La organización, con presencia en la región, asegura que 2.500 menores resultaron heridos o sufrieron amputaciones durante los ataques. También advierte que 373.000 niños necesitan de manera urgente ayuda humanitaria y psicológica. La UNICEF también alertó sobre las enfermedades que generan la falta de servicios básicos en la zona. La destrucción es total. Han usado armamento horrible que provoca terribles amputaciones, y esto ha pasado frente a los ojos de los niños que han visto morir a sus amigos y a sus padres. En Gaza hay gente que no ha tenido acceso al agua por varias semanas. Ya se han detectado problemas de piel y tememos que aparezcan casos de diarrea, lo que solo llevaría a más muertes de niños. El reporte de la organización se conoce en medio de la tregua de 72 horas que adelanta Israel con las milicias palestinas y que fue concretada con la mediación del gobierno de Egipto. Las primeras horas de calma permitieron que los ciudadanos de Gaza regresaran paulatinamente a sus hogares y pudieran reabastecerse. El cese al fuego también trajo consigo la retirada de las tropas de Tel Aviv de territorio palestino. El gobierno de Benjamín Netanyahu anunció que logró neutralizar los 32 túneles que Hamás utilizaba para entrar a territorio israelí. La salida de los militares también fue una de las exigencias de Hamás para iniciar el alto al fuego. Entre tanto, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exigió a Tel Aviv asumir sus responsabilidades por los crímenes que ha cometido en la Franja de Gaza. En un comunicado, Pillay afirmó que existen evidencias de crímenes de guerra contra palestinos y condenó nuevamente los ataques a colegios, hospitales y escuelas de las Naciones Unidas. Esta misma afirmación la hizo el ministro de Relaciones Exteriores palestino, quien acudió al Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya para entablar la denuncia. Venimos a pedir una investigación y sabemos que si la inician van a tener en cuenta todos los hechos que se cometieron en estos 29 días. Si implican acciones cometidas por grupos palestinos, estamos dispuestos a aceptar las consecuencias. Pero sí estamos seguros que nada se compara con las atrocidades y crímenes de guerra cometidos por Israel contra palestinos inocentes en Gaza. 29 días después del inicio del conflicto en Gaza, se registran más de 1.800 muertos, 9.500 heridos y 400.000 desplazados. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia, 1:25 de la tarde en Nueva York. Saludamos a Najwa Mekki, ella es portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF, señora Mekki, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y ahí estábamos escuchando cifras aterradoras. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos hablando ya de que son por lo menos 400 los menores que han muerto desde que comenzaban las fricciones nuevamente entre Israel y Palestina, pero niños palestinos por esas precisamente incursiones de los israelíes. ¿Cuántos heridos hay y de qué manera se les está ayudando? Como usted ha dicho, hay más de 400 niños palestinos que han muerto en menos de un mes desde que empezó esta nueva crisis en agosto, en el 8 de agosto. Hasta ahora estamos a más de 400 muertos, a casi 3.000 niños heridos del lado palestino. Del lado israelí hay por lo menos 6 niños que han estado heridos por esta crisis. Lo que está pasando ahora es una tragedia porque los niños son los que están pagando el precio más alto de lo que está pasando en esta crisis. Los niños son los que están más sufriendo y para niños de menos de 6 años esa es la tercera vez que se encuentran en una situación de guerra. Señora Mekki, las muertes de estos menores se han registrado durante bombardeos del ejército israelí. Estamos hablando de menores que estaban en sus viviendas o que estaban en sus escuelas, puesto que han llegado noticias de recientes ataques a refugios de Naciones Unidas, entre ellos varios que funcionaban como escuelas.
Esa es la tragedia de lo que está pasando en Gaza ahora, porque ningún lugar es seguro para los niños ahora. Hay familias enteras que han sido muertas porque estaban en casas que han sido destruidas durante bombardeos. Hay que acordarse que Gaza es un lugar muy chiquitito, es una de las ciudades más pobladas del mundo, con una población de más de 1.800.000 personas. Las familias, hay que imaginar un poco cómo viven las familias, ¿no? Una misma familia, padre, hijo, hija, cuñada, viven en departamentos uno arriba del otro. Entonces cuando hay bombardeos, son familias enteras muchas veces que son afectadas, que muchas veces son muertas, enterradas debajo de las ruinas de sus casas. Es lo que está pasando en Gaza ahora. Hay escuelas también que han sido destruidas, escuelas que estaban sirviendo como refugio para familias. Hay más de 200.000 personas que están viviendo fuera de sus casas, en escuelas de la ONU, bajo la protección de la bandera de la ONU, pero que han sido afectadas y en muchos casos heridas y muertas por los bombardeos que estaban pasando en Gaza. Precisamente debido a eso, a que ya ni los bombardeos respetan esos lugares que se supone están protegidos por la ONU, ¿cómo es el día a día de un niño en Gaza? Es horrible, ¿no? Hay que imaginar cómo es la vida de un niño que ha tenido que dejar su casa porque era en una parte de la ciudad que no estaba segura, porque le han dicho que tenía que evacuar su casa y ir a otro lugar. Vivir en una escuela, hay que imaginar un poco cómo son las condiciones en esas escuelas, ¿no? Son escuelas, no son hechas para recibir gente. Son escuelas que muchas veces tienen capacidad de quizá 2.000 personas, pero tienen 3.000, 4.000 personas al mismo tiempo. Familias enteras, como 60 familias en una sola aula de clase. Las mesas que usan los chicos para estudiar las ponen de costadito y ponen colchones en el piso, muchas veces ni siquiera sin colchones, mantitas finitas en el piso, todo el mundo se duerme en el piso. Muchas veces no hay ni siquiera baños, no hay mucho acceso al agua potable. Por eso las condiciones de higiene pueden ser muy peligrosas, porque si con el calor que hace en Gaza en este momento, con la falta de agua limpia, agua para tomar, con la falta de acceso a saneamiento, eso puede ayudar a que haya enfermedades como diarrea y como enfermedades de piel. Y es lo que nos están diciendo mis colegas en Gaza ahora. En medio de este conflicto, pues los niños son los que están sufriendo, además, no solo los que han sufrido heridas, sino también los que están viviendo todas estas atrocidades como usted las está narrando. Y dentro de lo que UNICEF está pidiendo es urgente tratamiento psicológico para estos menores. ¿De cuántos menores estamos hablando y cómo se les va a asistir para superar este trauma que puede significar ver morir a sus compañeros, a su familia o simplemente escuchar el estruendo de un bombardeo? Absolutamente, por eso una de las prioridades de UNICEF desde el primer día es de tener equipos de psicólogas que pueden ir y hablar con las familias. Damos la prioridad a los niños que están muy heridos o niños que han visto a familiares o, como dice usted, a parientes y amiguitos muertos. Entonces tenemos equipos que salen, que van a visitar hospitales, visitar a las familias, hablar con los niños, hablar también con los padres para darles un poco de consejo cómo manejar los niños en esas situaciones. Lamentablemente, cuando el conflicto ya está activo, muchas veces esos equipos no pueden salir, no pueden hacer el trabajo de ellos. Por eso con este periodo de tregua es la oportunidad para ir, tocar las puertas, visitar a los niños, visitar a los familiares y darles la asistencia psicológica. Como dijo usted al principio, hay más de 400.000 niños que necesitan asistencia psicológica de manera urgente. Es algo que estamos haciendo, que hicimos otras veces en Gaza, que vamos a seguir haciendo con los psicólogos, pero también con otros métodos, como mandar mensajes por teléfono móvil, dando consejos a los padres cómo manejar ese tipo de situaciones. Pues Nagua Mekki, ella es portavoz de UNICEF. Muchas gracias por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 y habernos explicado eso, precisamente cuál es la situación que están viviendo los niños en Gaza con los bombardeos israelíes. Muchas gracias.